Hola, buenas noches. Una vez más estamos en su programa Conociendo la Verdad, porque dice la palabra del Señor, ¿verdad? Dice la palabra del Señor, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Qué bueno estar con ustedes una vez más, mis hermanos, mis amados hermanos. Grupo de Cristo llegó a tiempo, de Jesucristo al rescate. La pastora Ani Gómez en Casa de Restauración y a todos aquellos que me dan la oportunidad de llegar y compartir con ustedes un mensaje, un pensamiento de la hermosa, transformadora y poderosa palabra de Dios. Quienes habla Harley Jiménez y todas las semanas estamos trayendo un mensaje de parte de Dios para crecer cada día y en el nombre de Jesús cada día parecernos más a Él, crecer en la fe y cuando partamos de esta tierra irnos con el Señor en su perfecta voluntad. Bueno, hoy quiero hablar sobre un tema que en estos días reflexioné en uno de mis devocionales, la palabra que llegó a mi corazón y que me daba el Señor para compartir con ustedes. Vamos a hacer una pequeña oración para poner esto en las manos de Dios. Señor y Dios, quiero darte gracias una vez más por esta oportunidad que me das de compartir tu palabra, tu mensaje, Señor. Oro, Padre bueno, para que tú llegues al corazón de cada persona, aunque estemos, Señor, Padre, en medio de una plataforma virtual, Señor, aunque estemos virtualmente separados, Dios, pero yo sé que tu Espíritu Santo no tiene límites, Señor, tu palabra no tiene fronteras, no tiene limitantes, ella atraviesa, Señor, dice tu palabra, que lo más profundo del corazón, Señor, y llega hasta el alma, Dios, para convertirla. Así que, Padre, hoy me das la oportunidad de alcanzar y de llegar al oídos de muchas personas, pero eres tú quien la lleva al corazón para que tu Espíritu Santo así genere el efecto, Señor, por la cual tú la traes. Gracias te doy, Señor, y declaro que esta palabra dará fruto al 100 por 1, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, audiencia, mire, hoy quiero hablarle de un tema bueno, que de pronto usted lo ha escuchado, pero quiero hacer énfasis hoy en ese tema y es el título pues, de este mensaje es A la manera de Dios. Nos vamos a basar o nos vamos a apoyar en el versículo de Oseas, en el libro de Oseas, un libro muy hermoso que relata la historia de amor del Señor, de Dios, y que habla sobre, este libro es hermoso porque habla sobre la infidelidad de nosotros, los seres humanos, hacia Dios. Dice, es un libro que trata, para resumirle, sobre Dios manda a un profeta a casarse con una prostituta, lo obedece al Señor, se casa con esta prostituta, él como quien dice, la saca del prostíbulo, la saca de ahí de esa vida, ordenado por Dios, tiene hasta hijos con ella, pero ella una vez más vuelve a buscar vuelve a sus andanzas, por decirlo así, a su manera, a su vieja manera de vivir, a su vida pecaminosa. Y pues el Señor lo que nos da a entender, porque el Señor en tiempos antiguos, bueno, y siempre el Señor usa muchas cosas para hablarnos, y nos habla de manera también ilustrativa. El Dios es muy creativo, es un Dios muy creativo. Y en el pasado Dios usaba muchas ilustraciones para que entendiera el pueblo de que lo que quería decir, de que lo que quería decir el Señor, el mensaje que quería transmitir. Asimismo Jesús usó muchas parábolas para que le entendiéramos el mensaje que nos quería transmitir. Entonces, en esta ilustración que da el Señor, que le estoy contando, de que Oseas se casa con una prostituta y esta se va luego de él otra vez y él la busca otra vez, habla sobre la infidelidad del pueblo de Israel hacia Dios, así como nosotros. Dios buscándonos, Dios siempre, yo no digo que detrás de nosotros porque Dios no necesita a nosotros, pero sí siempre llamándonos, más bien yo diría llamándonos para que nos volvamos a Él, para que nos arrepintamos, para que nos pongamos a cuenta con Él. Pero infortunadamente el hombre, hay unos que escuchan el llamado, pero se vuelven a alejar otra vez, otros que definitivamente no quieren nada con el Señor, y es lo mismo en esta historia del libro de Oseas. Partiendo de allí, en este libro encontré este versículo, mire lo que dice la palabra del Señor. Y ahora añadiendo a su pecado y de su plata se han hecho según su entendimiento imágenes de fundición, ídolos, toda obra de artífices acerca de los cuales dicen a los hombres que sacrifican que besen los becerros.
me llama la atención, y eso fue lo que el Señor puso en mi corazón, es esta parte donde dice, y ahora añadieron a su pecado y de su plata, se han hecho según su entendimiento. Me llamaba la atención, aquí está hablando del pueblo de Israel, está hablando, como les digo, de este pueblo, del pueblo de Israel, que él es infiel a Dios y que la infidelidad se mostraba, era yéndose tras otros dioses paganos, dioses malvados. Ellos, imagínense usted que una de las cosas que se creó de acuerdo a su entendimiento, se creaban ellos, era que tenían orgías, crucificaban a sus hijos, no crucificaban, los quemaban. Había un dios de estos pueblos paganos, porque ellos iban tras pueblos paganos. Pueblos paganos era que tenían otros dioses, como les digo, que practicaban orgías delante de los altares, aberraciones, quemaban a los hijos, se los ofrecían quemándoselos. Entonces, el pueblo de Israel, tenía una instrucción clara. El Señor le dijo de un principio, no te harás falsos dioses, ¿cierto? Pero este pueblo, según su entendimiento, lo hizo, aquí lo está diciendo, y ahora añadiendo su pecado y de su plata, han hecho según su entendimiento imágenes de fundición, o sea, según ellos, según su pensamiento, según su opinión, así hicieron dioses. Entonces, por eso el título de la manera de Dios. ¿Por qué? Porque ese no es el orden, mi amado amigo y hermano que me estás escuchando. Hay una frase que yo escucho muchísimo como persona que comparto el evangelio del Señor, que son buenas nuevas. El evangelio no es religión, es las buenas nuevas de Cristo Jesús, que muere por ti, por mí, en la cruz del Calvario. Lo envió Dios para que muriera por mis pecados y es el único que nos puede salvar de la condenación eterna. Eso es el evangelio y transformación del corazón del hombre a través del Espíritu Santo. Ya, eso es todo. Resumiendo, pero ¿cuál es el punto? El punto es que muchos se han creado ahora esa frase de que no, yo creo en Dios a mi manera. Yo creo en Dios a mi manera. Y ese creo en Dios a mi manera, precisamente han hecho cosas según su entendimiento. Por ejemplo, por allí yo veo, uno le pregunta a una persona que prácticamente, como dice alguien, muestran el infinito y más allá en Facebook, en las redes sociales, y uno dice, pero tú crees en Dios, y ¿cómo? O sea, uno se pregunta, y no es que uno entre a juzgar, pero es que no es a la manera de Dios, no es a la manera de nosotros. O sea, crees en Dios a tu manera, haciendo las cosas, teniendo adulterio, te pegas tu canita al aire, robas, echas una que otra mentirita. Eso no es la manera de Dios. A la manera de Dios es de acuerdo a la palabra. Y no estoy hablando de que seamos santurrones, no estoy hablando de que seamos, pues que vamos, como dice mucho, dándose golpes de pecho. No. Estoy hablando de que seamos coherentes, de que seamos, o sea, si vamos a hacer, vamos a hacer. Porque de nada sirve hablar y hablar y hablar y con nuestras acciones no hacemos nada. Entonces, a lo que voy es que es a la manera de Dios. Comencé este video, no sé si usted lo puede retroceder, pero comencé este video precisamente con una frase o con un párrafo que complementa este mensaje, que confirma lo que Dios había puesto en mi corazón, precisamente sobre eso. Que muchos, mire, y lo voy a leer para ustedes una vez más, para que ustedes se den cuenta y entiendan lo que les quiero decir sobre este mensaje. Mire lo que dice acá, lo que dice. Somos expertos en querer hacer a Dios a nuestra forma. Decimos cosas, yo tengo mi propia relación con Dios y Él comprende, o yo amo a Dios, pero no soy religioso como para seguir la Biblia, o bueno, no lo dice, pero o estar todo el día metido en la iglesia. Esa es una frase favorita. Pareciera que Dios es quien debe seguirnos y hacerse a la forma que nosotros querramos, cuando nosotros los que debemos seguirlo, cuando el deber ser es que nosotros debemos seguirlo a Él. Él es Dios, Él es quien pone las reglas, Él es quien dice la forma correcta, Él es quien dice es a mi manera. Muchos creen tener problemas. Dice, Él es quien dice la forma correcta de buscarlo y agradarle, no nosotros. Muchos creen tener problemas con la iglesia, sin embargo, sus problemas es con Dios. ¿Y por qué me parece oportuno con este mensaje? Me parece muy oportuno, porque como repito, ese tema de que yo creo en Dios a mi manera y yo lo hago a mi manera y yo no estoy muy metido en la iglesia, pero mienten, pero hacen tramoyos, pero algunos son adúlteros,
pensamientos malignos, pensamientos malos. Ahora, y yo no estoy diciendo con esto de que los que vamos a la iglesia o los que somos perfectos, no. Pero a lo que yo sí quiero ir es que el Señor nos demanda que seamos coherentes, que seamos, así como predicamos, así debemos aplicar. Y es que cada día nosotros, por lo menos en mi caso, cada día, por la misericordia y por la gracia de Dios, trato de renovarme en Dios, trato de que pensamientos y todo aquello que el enemigo y que aún esta carne pide, muera y simplemente vivir una vida agradable delante de Dios. No, no como santurrón, porque hay batallas, tengo luchas, pero sí cada día pidiéndole a Dios fuerza y con la ayuda de su Espíritu Santo tratando y cada día esforzándome, porque por eso el Señor dice, esfuérzate y sé valiente, y por eso es que la palabra de Dios dice que el reino de Dios lo arrebatan son los valientes, porque precisamente se trata de eso. Porque por eso es que yo digo que, y se dice una frase, si ser cristiano de verdad, un cristiano sincero de verdad, fuera fácil, todo el mundo lo fuera, pero mucha gente no lo es, porque quieren vivir en sus delitos y en sus pecados. Y eso es válido porque hasta el Señor lo dice, si se frío o se caliente, pero la tibieza es lo que no quiere el Señor. Pero el punto es que no es a la manera de nosotros. Eso es lo que yo quiero dejar sembrado en este mensaje. No es a la manera tuya. Y no solamente hablo a los que no se han convertido, los que no conocen del Señor, no. Hablo también esta palabra también es para nosotros los creyentes. Y cuando hablo de que también es para nosotros, me refiero a que a veces queremos hacer las cosas a nuestra forma, en nuestra voluntad, como a nosotros nos parece, y tiene que ser a la voluntad de Dios. Así lo dijo Jesús. Señor, si es tu voluntad, pasa esta copa de mí, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lo acabamos de leer. No es Dios acomodándose a mí, yo me acomodo a Dios. Y hoy en día, tristemente, muchas personas han acomodado el evangelio a su manera de vivir, con muchas cosas mentiras. Y eso es bíblico, porque habla de la Biblia de que en los últimos tiempos habría apostasía, lo cual habría falsedad y cuánta cosa. Y muchos acomodan la palabra a su manera de vivir, a su manera incorrecta de vivir delante de Dios, y cosas malas, y aún siendo piedra de tropiezo para personas que sí quieren caminar de verdad con el Señor, acomodando esta palabra, y no se acomodan al Señor. Y el orden es, Dios pone las reglas y yo me someto a ellas. No, yo pongo las reglas, porque prácticamente cuando nosotros decimos, es que yo creo en Dios a mi manera, estás diciendo a mi manera. A mi manera, no, es a la manera de Dios. Y con esto no estoy diciendo que tienes que estar metido todos los días en la iglesia, me refiero a que sí, tener una relación con Dios, leyendo su palabra, orar, porque eso es necesario. Ir a la iglesia, no todos los días, porque sé que hay obligaciones, pero ir a la iglesia porque la Biblia dice que el que no se congrega, dice la Biblia que no dejándose congregar como algunos tienen por costumbre, a la iglesia no se va a criticar, no se va, porque ahí todos necesitamos cada día ser perfeccionados, aunque yo sé que y tristemente ha habido iglesias, pastores, líderes que, pues, como les digo, que han hecho las cosas a su manera y lo que han hecho es ser piedra de tropiezo para muchas personas. Pero eso no quiero entrar en detalle, pero sí es necesario ir a la iglesia y decirle a Dios que nos ayude, que nos transforme cada día, porque en la iglesia precisamente Dios dice que manda bendición. En la iglesia también nos reunimos y somos transformados como hermanos, como familia en Cristo Jesús que somos. El punto es que es a la manera de Dios y no a la manera nuestra. Y tanto para no creyentes como para creyentes. Esa es la manera de Dios, mis amados hermanos. Si lo hacemos a nuestra manera, vamos a sufrir consecuencias, vamos a padecer. Pero si lo hacemos a la manera de Dios, va a ser difícil porque no va a ser fácil. Dice que el camino angosto, el angosto es el camino que lleva a la vida, pero ancho el que lleva la vida el que lleva al lago de fuego, al infierno, dice así literalmente, prácticamente, pero el camino angosto es el que lleva a la vida eterna. Entonces, el mensaje hoy es hacerlo a la manera de Dios. No es fácil, sí, pero no imposible.
Y de la mano de Dios y con su Espíritu Santo y viviendo una vida delante de él cada día rendida y diciéndole a cada momento, ayúdame Espíritu Santo, Señor, aquí está mi corazón, aquí está mi mente, mis pensamientos. Yo sé, te lo aseguro, te lo garantizo, Dios te va a ayudar cada día para vencer y para poder ganar esta buena batalla que tenemos como creyentes cada día, para hacer las cosas a la manera de Dios. Así que hoy quiero dejar este pensamiento, no es a tu forma, no es a tu manera, es a la manera de Dios. Imagínese usted diciéndole allá a Dios cuando usted llega al cielo, no, yo entro aquí porque entro. Yo te puedo decir, ¿por qué te voy a dejar entrar? Este es mi reino. Además, yo te creé a ti. Porque fácilmente, eso fue lo que le dijo Dios a Job. Dios le dijo a Job, Job, sabes que yo soy Dios. Yo soy Dios, yo hago lo que yo quiera. Y punto. Ya, yo hago lo que yo quiera. Y es así, es así. Ya, hay cosas que a veces no entendemos, hay cosas que nos duelen, pero es la soberanía de Dios lo que llamamos. Dios sabe lo que está haciendo y aunque no entendamos muchas ocasiones y nos duela, pero Dios sabe lo que está haciendo y Él es soberano y al final del día siempre pienso que Él tiene la razón. Él sabe lo que hace al final del día y su misericordia es eterna. Quiero cerrar con otro pasaje donde me da a entender que donde corrobora esta palabra en el Nuevo Testamento. Esta palabra que yo les leí es en el Antiguo Testamento, pero esta palabra que está en el Nuevo Testamento en Juan capítulo 3, en el Evangelio según San Juan capítulo 3, en adelante quiero leer para ustedes. Jesús y Nicodemo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea, aquí Jesús está dando la regla. Es decir, Jesús es el dueño del aviso, como decimos nosotros. Jesús es el dueño del aviso, es el dueño de la empresa, por decirlo así. Él es el que dice, cuando usted trabaja, cuando los que trabajamos por una empresa, los que trabajan por una empresa, hay unas reglas, usted tiene que cumplirlas. Y si usted se sale de esa regla, lo echan, lo votan, así es sencillo. Así es el reino de Dios. Así es, literal, prácticamente. Hay unas reglas que hay que cumplir y el que no las cumpla, pues no entra. Eso es lo que dice prácticamente el Señor. Pero en medio de esas reglas y en medio de todo eso, porque las reglas humanas a veces no tienen misericordia. Usted con cualquier error a veces haciendo algo, las cosas bien y un error algo, pum, enseguida se lo cobran y ya después, pero Dios no. Dice la Biblia que Dios es fiel y su misericordia son nuevas cada mañana. Y aún en medio de esas luchas y esa batalla, Dios está con nosotros ayudándonos a vencerlas. Entonces dice la palabra aquí que Jesús le está diciendo la manera. ¿Sabes cómo es la forma, Nicodemo? Nacer de nuevo. Porque él le dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, hoy es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va, si es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacer esto? ¿Cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Era un maestro, conocía la palabra, un maestro en ese tiempo, conocía todo. Bueno, en ese momento ellos tenían lo que era el Pentateuco, eran los 5 primeros libros de la Biblia, se la sabían de pe a pa, como dicen por allí, ya de A a Z se la sabían. Pero este hombre no sabía lo que era nacer del Espíritu. ¿Por qué? Porque hacía las cosas a su manera. Y de hecho, este pueblo, o el pueblo de Israel, o los sacerdotes en ese tiempo, cayeron en muchos errores, en pecados, en muchas cosas por querer hacer las cosas a la manera de ellos y no a la manera de Dios. Así que hoy yo te invito a revisar si tú estás haciendo las cosas a tu manera o a la manera de Dios, porque si lo estás haciendo a tu manera, tarde o que temprano van a tener sus consecuencias. Tarde o que temprano van a tener sus consecuencias. Porque toda acción lleva una consecuencia. Pero si la hacemos a la manera de Dios, siempre vamos a terminar bien. ¿Por qué? Aunque sea difícil, aunque complicado, no imposible, siempre va a terminar bien porque es a la manera de Dios. A la manera de Dios. ¿Cómo terminó Jesucristo? Mire, hoy es anhelado, deseado, hoy nos salvó del pecado. Terminó bien, a pesar de que no fue fácil,
pasó por ese momento difícil, pero al final triunfó nuestro Señor Jesucristo y hoy por millares y millares es deseado y hoy está sentado a la diestra de Dios Padre, dice la palabra, reinando con nuestro Dios Todopoderoso. Entonces, quiero reiterar, es a la manera de Dios, no es a tu manera, no es porque, yo lo hago así, porque a mí nadie me está viendo y porque esta es mi manera, a mí me enseñaron así, no, es a la manera de Dios. Siempre primero es la palabra del Señor, siempre es la palabra de Dios. Quiero cerrar con las palabras del apóstol Pedro, donde dice, mejor es obedecer a Dios que a los hombres. Y vaya que sí, mejor es obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, hoy quiero dejar ese mensaje y puse el ejemplo de estas personas que, bueno, que como les digo, que dicen, no, yo creo en Dios a mi manera y salen en cueras y desnudándose, en fin, con tantas cosas. Y vamos a ver que el Señor dice en su palabra que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Es templo del Espíritu Santo. O sea, Dios nos manda que este cuerpo debe ser administrado. Es un cuerpo no es para estar mostrándolo ni desnudándolo para que pues crear, además de eso, ser instrumento de pecado y además al mismo tiempo ser pecado también, ser practicante del pecado. Entonces ese es el punto, no es a la manera nuestra, sino es a la manera de Dios y eso debemos entenderlo de parte de Dios. ¿Cómo entendemos eso? Con un corazón humilde, con un corazón humillado delante de Dios, diciéndole, Dios, es a tu manera, no a la mía. Ayúdame, Señor, a hacerlo a tu manera. Entonces, ese es el mensaje que quería compartir con ustedes, amada audiencia, amigos, grupos. Y bueno, vamos a cerrar con una oración para que sea el Señor sellando esta palabra. Señor y Dios, quiero darte gracias en esta hora, bendecir tu santo y poderoso nombre, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, porque has sido bueno con nosotros. Padre, hoy, Señor, declaramos, si usted no ha aceptado a Jesucristo, repita conmigo esta oración. Usted que está ahí escuchándome, no ha aceptado o se alejó del Señor, repita conmigo, Señor Jesús, hoy te acepto como mi único y suficiente Salvador. Perdóname porque me he alejado de ti. Señor, perdona mis pecados. Ayúdame a vivir una vida agradable delante de ti, Señor. Dame fuerzas a través de tu Espíritu para poder vivir una vida agradable. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás de allí. Gracias por tu inmenso amor, Dios. Gracias, Padre, por entregar a tu Hijo Jesucristo y por tu inmenso amor. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Mis amados hermanos, esta oración era para aquellos que no han recibido al Señor o que de pronto se apartaron de pronto no se apartaron del Señor, era esta oración. Quiero ahora hacer la oración final para que el Señor nos ayude a hacerlo a la manera de hacer su voluntad y no la nuestra. Quiero también recordarle un proverbio que dice la palabra, no seas sabio en tu propia opinión, sino fíate de Jehová de todo tu corazón. No seamos sabios nosotros, en nuestro conocimiento, porque este conocimiento es finito, es vano, es engañoso. El corazón es engañoso, pero Dios siempre es verdadero. Amén. Dios siempre permanece. Señor y Dios, quiero darte gracias una vez más. Presento la vida de cada persona que me está viendo en este momento, en el nombre de Jesús, y oro, Dios, para que seas tú ayudándonos a hacer las cosas a tu manera, a obedecer tu palabra, a obedecer esta santa palabra que nos ha regalado Dios y hacerlo a tu manera. Perdónanos, Señor, porque hemos hecho cosas creyendo que las estamos haciendo bien delante de ti, pero porque las hemos hecho a nuestra manera, Dios. Ayúdanos a hacerla a tu manera, Dios, porque es el orden correcto, Dios. Y cuando nosotros hacemos la manera en tu forma correcta, entonces vamos a ver poderosas respuestas, bendiciones, Señor, y muchas cosas que tú tienes para con nosotros en el nombre de Jesús. Te quiero dar gracias por cada persona conectada, Señor. Bendícela, Señor, llénala de tu presencia. Oro para que tú la levantes. Si está desanimada, anímala, Dios. Inyecta fe, Espíritu Santo, ahí a la distancia, Señor. Y en el nombre de su Señor, abre puertas de bendición para el que no tiene un empleo. Señor, te pido por aquellos que están enfermos, sánale, Dios, ya sea física, emocional o espiritualmente, levántale, Dios, y pasa tu mano sanadora sobre cada persona, Dios. Oro con fe en el nombre de Jesús, que esa persona recibe sanidad, Señor, recibe sanidad en el nombre de Jesús. Gracias, Dios, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre, Señor. Estamos en tus preciosas manos, Señor, y ayúdanos cada día a pelear esta buena batalla para hacer las cosas siempre a tu manera, Dios.
Y si estamos haciendo a nuestra manera, corrígenos, Dios. Corrígenos en el nombre de Jesús. Gracias te damos. Amén, amén y amén. Bueno, mi amada audiencia, este era el mensaje de hoy. Recuerda, a la manera de Dios. No es como yo digo, es como Dios dice. Así es, lo dice la palabra. Es a la manera de Dios que debemos hacer las cosas. Es Dios y yo soy su discípulo. Él es el maestro, Él es el Señor. Yo soy simplemente su discípulo, su hijo, pero Él es el Padre. Y Él, como Padre, Él ordena, Él pone reglas y debemos acatarlas y respetarlas. De seguro que si las acatamos y lo hacemos a la manera de Él, nos irá mucho mejor. Quien les habla, Harley Jiménez, en su programa Conociendo la Verdad, porque la palabra de Dios dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Recuerda siempre, a la manera de Dios, que Dios te bendiga. Amén, amén y amén.